Bueno, bien. Ahora sí, vamos a empezar. Este primer modelo que voy a explicar hoy se llama K Nearest Neighbors. Se traduce como K vecinos más cercanos, que básicamente significa eso. Y habitualmente nos referimos a él como KNN, ¿no? A partir de la sigla en inglés. Más fácil, es el KNN. Imagínense que tengo este conjunto de datos, que ya lo recontra conocen, me imagino, a esta altura del cuatrimestre, que es el conjunto de datos de las flores iris, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos diferentes tipos de flores? Habíamos medido el ancho y el alto del sépalo y el pétalo, que está, miren, acá está marcado cuál es el pétalo, cuál es el sépalo, ¿sí? Y la idea era, a partir de estos 4 valores numéricos, construir un clasificador tal que me diga si es la clase setosa, si es la clase versicolor o si es la clase virgínica. Bueno, yo acá voy a graficar 2 de esos 4 valores, que es el ancho del pétalo versus el largo del pétalo. Y voy a marcar las diferentes clases con colores, ¿no? Clase 1, 2 y 3. Están acá, acá y acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá no hay ninguna complicación. Bien. Estoy yo en el patio de mi casa, veo una flor y digo, ¿qué será? Iris, setosa, versicolor. Mido el ancho y largo del pétalo y marco una nueva observación en el gráfico. Está acá. Y me cae acá, ¿sí? Esta nueva observación. ¿Qué creen que es? Clase 2, que es la más cercana. Clase 2 porque es la más cercana. Muy bien. Bien, es una hipótesis simple pero bastante contundente, ¿no? Aparece acá. Bien. Y lo que vamos a ver es justamente quién es su vecino más cercano. Es decir, cuál es otra observación de mi conjunto de datos conocido que sea el más cercano a esta nueva observación. Y acá cuando yo digo cercano, me estoy refiriendo a la distancia euclidia, que es la misma distancia que es la que ustedes observan al ver el gráfico, ¿sí? Según la distancia euclidiana, veo que, ok, este punto de acá es el más cercano. Entonces, esta nueva observación está más cerca de un verde y debe ser verde, ¿no? Que esto es lo que dijo acá el compañero. Y creo que estamos todos de acuerdo. Pero alguien podría decir, momento, profesor, ¿es suficiente con tomar al vecino más cercano? ¿Qué tal si mejor tomamos K vecinos más cercanos? ¿Sí? Siendo K un número finito, natural. Por ejemplo, 7. Bueno, buena idea. Tomo los 7 puntitos más cercanos a mi nueva observación y marco acá un círculo rojo como para que se vea un límite de distancia, pero son aquellos que están dentro de este circulito. ¿Y qué veo? Que son todos verdes. Bueno, no cambia nada. Podría haber tomado 1, podría haber tomado 7. En principio, el algoritmo funciona igual de bien, diría, ¿no? Que la clase sigue siendo verde. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa si ahora mi nueva observación cae acá? Aparece otra flor, la mido y esta vez al medirla aparece acá, en este punto. Bueno, acá ya no está tan claro, pero parecería que sigue siendo clase 2, ¿no? ¿Qué pasa si tomo K igual a 9, por ejemplo? ¿No? Trazo, digamos, un círculo tal que me queden los 9 más cercanos dentro de ese circulito y veo que caen algunos amarillos. 5 son verdes y 4 son amarillos. Como la mayoría es verde,
yo digo que debe ser verde. Es lo que dice el algoritmo. Bien, esto que acabamos de hacer, así de forma como muy intuitiva, viéndolo en el gráfico, es cómo funciona este algoritmo. Es lo que hace KNN. Lo que acabamos de hacer es KNN. KNN, como todo algoritmo, como todo modelo, tiene hiperparámetros. ¿Sí? Hiperparámetros. ¿Qué son los hiperparámetros? Son los parámetros que me permiten configurar el modelo. ¿Sí? Configurar el modelo. En este caso, el valor K, es decir, la cantidad de vecinos que voy a tomar, es un hiperparámetro. También el tipo de distancia. Yo podría tomar otra distancia que no sea euclidia, podría tomar la distancia Manhattan, etc. Y también hay un hiperparámetro llamado peso, porque en algunos modelos podría tener relevancia ponderar la distancia según qué tan cerca están, ¿no? Para que los que estén más cerca tengan un peso más grande y los que estén más lejos tengan un peso relativo más pequeño, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tuviera K igual a 2, pero un vecino está a 1 centímetro y el siguiente vecino, el número 2, está a 2 metros. Bueno, tendría más sentido darle más importancia o más peso al que está más cerca. Bueno, veamos algunos problemas de este método, de este KNN, que son los conjuntos desbalanceados. ¿Qué es un conjunto desbalanceado? Bueno, cuando una clase está sobre representada. ¿Sí? Hay muchos ejemplos de una clase y muy poquitos del otro. Aparece una nueva observación acá, en este puntito. Obviamente, a simple vista, parecería que fuese roja, porque está del lado de los rojos. Pero si yo tomo K igual a 9, que era el mismo valor que había tomado antes, veo que solo hay 3 vecinos rojos y 6 azules. Con lo cual, esta nueva observación, según el algoritmo, es azul. Bien, no sabemos si es azul o no, pero en principio parecería que no, ¿no? Y esto es un problema que tiene en general KNN con conjuntos desbalanceados. Otro de los problemas que tenemos con KNN son los outliers. A esta altura del cuatrimestre creo que ya saben perfectamente que son los outliers, que son esos valores atípicos, valores que están fuera del rango esperado. ¿Y qué pasa si yo tengo un conjunto de datos donde tengo varios outliers? Y cuando aparece una nueva observación, en donde esta nueva observación está cerca de esos outliers, como puede verse acá, ¿no? Esto sería mi conjunto rojo, yo tengo como un montón de puntitos acá rojos, un montón acá azules, un montón verdes, y acá hay algunos rojos, pero que son outliers, ¿sí? Y mi nueva observación cae por acá, como más o menos cerca de los outliers. Yo tomo K igual 3, voy a decir que esta observación es roja. ¿Por qué? Porque está más cerca de los rojos. Pero no necesariamente eso va a ser cierto, ¿sí? Entonces, un pequeño resumen sobre KNN. Método de clasificación, no es de regresión, es de clasificación. Es sensible a conjunto de datos no balanceados. Es sensible a outliers. En scikit-learn, por defecto K es igual a 5. Y hay algo más que yo agregaría acá, que es me olvidé que iba a decir. Algo sobre los outliers. Bueno. Sí, que el conjunto de datos tiene que ser valores numéricos, porque el algoritmo internamente calcula la distancia euclidiana. ¿Sí? No puedo tener valores categóricos. Si los tuviese, tendría que hacer una especie de conversión, convertirlos para poder utilizar el algoritmo. Pero con datos categóricos no funciona. ¿Sí, Giovanni? No, porque me hizo ruido algo. O sea, para el TPI vamos a usar el KNN Imputer para llenar los valores faltantes. Sí. Y las columnas que vamos a llenar son de numéricas, flotantes. Entonces, o sea, me hace ruido por qué este es de clasificación y el Imputer podemos ponerle tipo para que haga
numéricos continuos. En realidad, sí, el KNN input lo que va a hacer es utilizar valores cercanos a las otras filas para completar el que falte. No sé cómo funciona internamente para los valores numéricos ahí, la verdad. Ok, pero, o sea, claro, no es este específicamente, no es el mismo algoritmo que este. Es otra cosa esto. Debe tener alguna modificación. O sea, usa la misma lógica del KNN. O sea, si vos, lo único que la columna de clasificación pasa a ser la columna que vos querés completar. Si vos tuvieras una columna con faltantes y querés ver, bueno, qué valor podría ir acá en base a las otras columnas que sí tengo y que tienen valores, bueno, hace un KNN respecto de esas otras columnas con las vecinas. Y, bueno, en base a eso elige la clase. Ahora, para un rango continuo, no sé cómo funciona, la verdad. Ahí no tengo idea, habrá alguna adaptación del método, calculo. Porque el KNN original es solo un método de clasificación. Ok, bien. Bueno, bien, esto es bastante sencillo. Creo que no hay complicación. Igual, obviamente, cualquier cosa me preguntan, me interrumpen, me preguntan, pero creo que es un método bastante simple. Ahora, el método que vamos a ver ahora, Support Vector Machines, es un poco más complejo. Es un poco más complejo, vamos a verlo paso a paso. Ezequiel. Sí, perdón, me quedó la duda con el anterior. Entonces, cuando los datos no están balanceados, como que el método no tiene forma de solucionarlo, como que te va a dar una respuesta media, capaz que no es la ideal. Exacto, no funciona bien. Claro, no, porque yo pensé que capaz que, no sé, hacía como un promedio de las distancias y bueno, hacía como un análisis extra cuando se daba esos casos, pero no sabe. No. El modelo eso no lo resuelve. Hay muchos modelos que no resuelven conjuntos desbalanceados. Las redes neuronales tampoco. Pero ahí es donde entra el saber y la experiencia del data scientist para manejar ese conjunto, y llevarlo a un conjunto balanceado, ¿sí? Ya sea utilizando técnicas de undersampling o de oversampling. O, bueno, haciendo por ahí cosas más complejas como partiendo del conjunto, etcétera, o directamente descartando ese método y buscando un modelo que se ajuste o que sea bueno para conjuntos desbalanceados. Bien, perfecto, gracias. Bien, ningún problema. Bueno, creo que esto no lo vimos todavía. Sí, en general sí, siempre conviene balancearlos. O sea, los modelos se van a entrenar mejor cuando los conjuntos están balanceados. Pero el de training, no el de test. Digamos, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, si el desbalanceo es un problema de nosotros al recopilar los datos, que no tenemos una buena cantidad representativa de datos del universo, o si es que en el mundo real hay una clase muy poco frecuente, mucho menos que la otra, como podría ser el caso de fraudes de transacciones bancarias, donde vos tenés un montón de transacciones de tarjetas de crédito y por ahí tenés cientos de miles, millones de transacciones diarias que son válidas y una que es inválida, con lo cual siempre, o fraudulenta. Ese conjunto siempre es muy minoritario. Si yo quiero entrenar un algoritmo que sea capaz de detectar esos casos puntuales, voy a tener que trabajar o entrenarlo con un modelo balanceado, donde la posibilidad de que sea una clase o la otra sea más o menos igual, pero cuando lo voy a tener que testear, el conjunto de testing tiene que tener una representación real, ¿no? De las clases fraudulentas sobre las otras. Que no es lo mismo para el caso de que, no sé, estoy tratando de entrenar una red neuronal que clasifique si una imagen es de un perro, de un gato, y tengo 1.000.000 de fotos de gato y 10 fotos de perro. Ese es un problema de que yo no tengo datos
suficientes datos, pero no es que en el mundo real haya mucho menos perros que gatos. ¿Sí? Bueno, hay problemas como el del SOR. Recuerdan la compuerta SOR. La compuerta SOR es como la compuerta OR. Genial. En donde da true si A es verdadero, B es falso, A es falso, B es verdadero, pero da false si ambos son verdaderos o si ambos son falsos. ¿Sí? O sea, uno o el otro, pero no ambos. Entonces, si yo lo represento en un eje cartesiano, como x1 y x2 a las variables, y 0, 0 sería el false, false, 1, 1 sería el true, true, el XOR quedaría en el medio. Entonces, si yo quisiera dividir el espacio, tendría que usar dos líneas rectas acá. Por eso esto, por ejemplo, no se puede solucionar con el perceptrón simple. O no se puede solucionar con un ajuste, bueno, tipo de regresión lineal. Necesitamos sí o sí dos. Pero, si extendemos estos dos puntos a través del hipotético eje Z, como diría el profesor Frink, un problema que no es linealmente separable, o sea que yo no lo puedo separar con una línea, puedo, en un espacio de mayor dimensionalidad, separarlo con una línea o con un hiperplano, que es la ecuación de la recta en un espacio de mayor dimensión. ¿Sí? Porque ahora el XOR, si yo muevo estos dos puntos rojos hacia el punto 1 de la variable x3, podría trazar perfectamente un plano, ¿sí?, que divide el espacio en dos. Y eso es un conjunto linealmente, es un problema linealmente separable. Pero bueno, para llegar hasta eso es lo que hace Support Vector Machine. Pero para llegar a eso, vayamos paso a paso. Veamos qué pasa con los clasificadores basados en el margen, ¿sí?, respecto del umbral. Muy bien. Este es mi conjunto de datos. Tengo un conjunto de datos en donde yo tengo el peso y un puñado de ratones. Y algunos de esos ratones son no obesos y otros son obesos. ¿Sí? Son ratones que se están usando en un experimento en un laboratorio, se les está administrando alguna comida, alguna droga, lo que sea, y se está midiendo su peso. Y sabemos que hay unos que están bien y otros que están obesos. ¿Sí? Entonces tenemos acá los no obesos y acá los obesos. Fenómeno. Lo que primero puedo hacer para construir un modelo muy sencillo que separe estos conjuntos y me permita predecir futuras observaciones es poner un umbral, ¿sí? Y en principio un umbral aleatorio, tal que yo sepa que aquellos ratones que tienen una masa menor que este umbral son no obesos y aquellos que tienen una masa mayor que este umbral son obesos. Cuando digo masa me refiero al peso, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces viene una nueva observación, aparece por acá, digo, listo, este tiene que ser un ratón no obeso. Aparece una nueva observación, viene por acá y digo, este es obeso. Fenómeno. Aparece una nueva observación que está justo acá, en este umbral. O, mejor dicho, del umbral un poquitito hacia la derecha. Según este umbral aleatorio que puso acá, este queda clasificado como obeso. Pero sin embargo, está más cerca de los ratones no obesos. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que este umbral es malísimo, que poner un umbral aleatorio no es un buen estimador. Entonces, ¿cómo se puede mejorar esto? Bien. Volvemos al conjunto original, me fijo cuáles son los ratones que están en el límite, ¿no? El límite superior para este grupo y el límite inferior para este grupo, y pongo un umbral acá, en el punto medio entre ambos, ¿sí? Que tiene mucho más sentido que lo que yo había hecho antes, que era poner un umbral aleatorio. Entonces, este umbral es mi nuevo modelo, es mi nuevo predictor. Viene la misma observación que antes y ahora cae acá y me queda como no obeso.
¿Por qué? Porque está mucho más cerca y con sentido de los ratones no obesos, ¿sí? Y obviamente está más lejos de los ratones obesos. Y esto es un poco la lógica que usamos en KNN, ¿sí? O sea, no estamos viendo el vecino más cercano, estamos usando un umbral, esto es un estimador basado en umbral y en márgenes, pero con esta misma lógica de, bueno, que me quede más cerca de un grupo o más lejos del otro. Esta distancia que nosotros podemos medir entre la observación límite y el umbral se llama margen. Se llama margen. Y como nosotros pusimos el umbral en el medio de estas dos observaciones, este margen es igual de ambos lados. En otras palabras, es el margen más grande posible, ¿sí? No hay otro punto donde poner el umbral tal que el margen sea más grande. Es decir, si lo pongo acá, este margen sería más grande, pero este claramente sería más chico, ¿sí? O sea, si yo maximizo ambos, quiero que ambos sean lo más grande posible, bueno, solo lo puedo poner acá. Y eso es lo que le da nombre a este método. ¿Sí? Este método tan sencillo se llama Maximal Margin Classifier o clasificador de margen máximo. Muy bien. ¿Qué pasaría de repente si viene un outlier? Un outlier. Es decir, un ratón que aparece por acá, ¿sí? Pero en realidad es un ratón no obeso. Tendría que poner el umbral en este punto, ¿sí? O sea, si este fuera mi conjunto de datos, no me quedaría más remedio que poner el umbral acá. Y entonces, cuando viene una observación como la anterior, bueno, con la anterior no, una nueva que viene por acá, quedaría como clasificada como un ratoncito no obeso. Sin embargo, fuera del outlier, está mucho más lejos de los ratones no obesos. Está más bien cerca de los ratones obesos. Y este es uno de los problemas que tienen estos métodos de Maximal Margin Classifier. Y es que son súper sensibles a los outliers. Si tengo outliers en mi conjunto de datos, no van a andar bien. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar. Entonces, para mejorarlo, lo que tenemos que hacer es permitir clasificaciones erróneas dentro del margen, que ahora vamos a ver. Si yo pongo el margen acá, como lo habíamos puesto antes, utilizando estos dos ratones como límites, ¿no? Como límites, este que era un outlier, quedaría mal clasificado. ¿Sí? Queda mal clasificado este ratón. Pero cuando viene una observación como la anterior, estará bien clasificada. ¿Por qué? Porque estamos cerca de las obesas. Muy bien. Entonces, un umbral poco sensible al conjunto de entrenamiento es un higher bias o sesgo alto, y desempeño bueno con nuevos datos es low variance, ¿sí? O baja varianza. Y lo que teníamos acá, en el problema anterior, cuando nosotros poníamos el umbral en este lado, era al contrario, teníamos una varianza alta, pero un bajo sesgo, ¿sí? Un low bias. Bueno, cuando permitimos la clasificación errónea, como en este caso, o sea, si yo pongo el margen acá y dejo que este quede mal clasificado, decimos que este margen es débil o blando, es un soft margin, ¿sí? Ahora, alguien podría decir, bueno, pero si voy a permitir que dentro de ese margen, que se llama soft margin o margen blando, haya clasificaciones erróneas, ¿por qué no lo hago más grande y lo pongo así, como este que está acá? Desde este ratón hasta este ratón, y que todo esto que está acá sean clasificaciones erróneas. ¿Sí?
¿Por qué sé que este debería ser mejor que este, que el Soft Margin 2? Bueno, hay un algoritmo que se encarga de calcular esto. No se pone a dedo. ¿Cómo se hace? Básicamente usando cross-validation, que creo que ya a esta altura es una técnica que todos conocen, la de cross-validation para encontrar los mejores valores cuando entramos un modelo. Y hace una partición del conjunto 70-30, o a veces en 10 conjuntos, de hecho depende de la implementación. Y va a utilizar pares de observaciones similares para calcular la distancia media del umbral y validará la clasificación con el segundo conjunto. Entonces, lo que va a hacer este algoritmo es, bueno, a ver, tomo este ratón de acá y este ratón de acá. Pongo el umbral acá. ¿Sí? Y valido con el conjunto de testing, que en realidad es el 30% del conjunto original. Que hay mucho error, bueno, digo, este soft margin tiene un error de tanto. ¿Qué pasa si tomo este ratón de acá y este ratón de acá y pongo el umbral en el medio? Valido contra el conjunto de test y calcula. Y así va probando este con este y haciendo diferentes pruebas, poniendo el umbral en diferentes lados hasta que dice, bueno, este umbral acá es el que el menor error tiene en testing, aunque en training tenga un error de clasificación. Básicamente. Entonces, el margen blando calculado como mejor por el algoritmo es este. ¿Sí? Este es el que el algoritmo encontró, vamos por caso, es un ejemplo, como mejor. Quiere decir que este ratón de acá y este ratón de acá van a servir como límites del umbral. Y estos ratones, ¿sí? Van a ser observaciones que están dentro del umbral. Pero tenemos una que es errónea, que es esta. Y hay dos observaciones que están correctamente clasificadas, pero están dentro del soft margin, ¿sí? Que son esta y esta. No son errores, están dentro del margen, ¿sí? Y eso lo contempla el algoritmo. Bueno, este tipo de método que mejora el que habíamos visto antes, que era el Maximal Margin Classifier, se llama Soft Margin Classifier o clasificador de margen blando. Pero hay gente que le dice Support Vector Classifier. ¿Por qué le dice Support Vector Classifier? Bueno, básicamente porque las observaciones, límites que están acá, se llaman vectores soporte. ¿Sí? Estos vectores son los puntos de un espacio unidimensional. O sea, nosotros ahora estamos tomando solo una recta. Y como estamos tomando una recta, cada observación en realidad tiene un solo número. Es un escalar, ¿no? Pero si yo tuviera un conjunto de datos más grande, posiblemente estos puntos serían puntos en un espacio n-dimensional, con lo cual no serían puntos, serían vectores. Y son vectores soporte porque son los vectores que me permiten calcular el umbral, ¿sí? ¿Por dónde pasa el umbral? ¿Sí? Definen este umbral que en realidad ahora da lugar al soft margin. El umbral ya no es tan importante, sino el margen que queda entre el vector soporte y el umbral mismo, que es el soft margin. Veamos esta misma idea en dos dimensiones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo ahora, en vez de tomar solo la masa, también mido la altura de los ratones? Pues ahora cada ratón representa un punto en un espacio de dos dimensiones, ¿no? Donde tengo en el eje X la masa y en el eje Y la altura. Y tengo los que están en verde como los obesos y los que están en rojo acá como los no obesos. En este caso, el umbral va a ser una recta, no va a ser más un punto, ¿sí? Si bien era una rayita, era un punto en una recta, ahora es realmente una recta en un espacio bidimensional. Bien, ¿cómo está definida esta recta? Bueno, está definida por estos dos puntos, este de acá y este de acá, que ahora son vectores, ¿no? Tienen una coordenada X e Y,
Y estos dos vectores de acá son los que me van a marcar el límite del soft margin. Y bueno, las observaciones que estoy ahora marcando acá están fuera del soft margin. Esta está dentro y está clasificada erróneamente. Si yo ahora tomase un tercer valor, por ejemplo, la edad del ratón, entonces tengo la masa, la altura y la edad del ratón, mi nuevo umbral va a ser un plano, ¿sí? Un plano en un espacio tridimensional. ¿Qué pasa si yo ahora tomase además la presión sanguínea del ratón? Bueno, tendría que tener un gráfico cuatridimensional. Que si bien vimos que hay técnicas que nos permiten como visualizarlo, qué sé yo, ya se empieza a volver muy complicado de interpretar. Pero bueno, podríamos hacer el intento utilizando, por ejemplo, el color para representar la dimensión que nos falta, no sé, la presión sanguínea, pongamos por caso. Y podría visualizarlo. Pero podría tener 5 o 6 y ya ahí sí no habría chances de poder visualizarlo. Lo interesante es que, obviamente, en cada espacio n-dimensional voy a tener un umbral que va a tener una dimensión menos. Si yo estoy en 0 dimensiones, esto no, en realidad, si estoy en una dimensión, 0 dimensiones no, si estoy en una dimensión, o sea, estoy en una recta, una dimensión, el support vector classifier tiene 0 dimensiones, es un punto. Si estoy en un espacio bidimensional, es una línea, el support vector classifier. Si estoy en 3D, es un plano, ¿sí? Tiene 2 dimensiones. Si estoy en 4D, tiene 3 dimensiones, es un espacio, o sea, es un espacio que está partiendo el conjunto en 2. Si estoy en 5D, va a tener 4 dimensiones el support vector classifier. Y ya esto le llamamos hiperplano. Tipo, es algo más que un plano, en realidad sería un hiperespacio. Pero cuando puedes tener 5D, 6D, 7D, y de forma genérica le decimos a todo eso hiperplano. Entonces, ya como por convención, vamos a decir que el support vector classifier es un hiperplano. No importa si estamos trabajando en 2, 3, 4 o n dimensiones. ¿Sí? Es un hiperplano que parte el espacio. Es algo que parte el espacio en 2. Muy bien. Pero aquí que tenemos un problema, y es el problema con el que arranqué. Es el problema de qué pasa si el espacio, o mejor dicho, el conjunto de datos no es linealmente separable. Es decir, yo no lo puedo partir en 2 y que quede de un lado del espacio un conjunto y del otro lado otro espacio. Por ejemplo, dosis de una droga, que es otro dataset, otro problema. Estoy de nuevo experimentando con estos ratones, les voy dando una dosis a los diferentes ratones de alguna droga para probar el efecto, ¿sí? Si cura una enfermedad o lo que sea. Vemos que si la dosis es muy pequeña, no funciona, no funciona, no funciona. Si la dosis es un poco mayor, empieza a funcionar bien, pero si me voy mucho y doy una dosis muy alta, tampoco funciona. Empieza a causar algún otro tipo de problema. Entonces, hay ratones que no están curados acá, ratones curados en el medio y ratones no curados en el extremo. ¿Qué pasa cuando tengo una distribución de datos así? ¿Dónde puedo poner el umbral para que parta el conjunto de forma coherente? Si lo pongo acá, van a quedar estos no curados del lado de los curados. Si lo pongo acá, voy a tener estos del lado de los curados. ¿Sí? Y esto es un problema que no es linealmente separable. No es linealmente separable. No existe una forma tal que el espacio, en este caso es una recta, pueda ser partido en 2 mitades
tal que en una quede un conjunto y en la otra otro conjunto. Bueno, ¿cómo se puede mejorar esto? Tanto los Maximal Margin Classifiers, estos clasificadores de margen máximos que expliqué al principio, como los Support Vector Classifiers, ¿sí? O clasificadores de margen blando, no pueden clasificar problemas que no son linealmente separables. Pero, como yo les dije al principio, un problema que no es linealmente separable en una dimensión puede ser linealmente separable en una dimensión mayor. ¿Sí? Entonces acá aparece este método, el Support Vector Machines, que es por lejos el modelo con mejor nombre. ¿Sí? No van a ver otro modelo que tenga un nombre mejor que este, Support Vector Machines. ¿Cómo funciona? Bien. De nuevo, imagínense que tengo un conjunto de datos original donde tenía la dosis de una droga en miligramos, ¿sí? El eje X, y agrego un eje Y. Y este eje Y lo llamo dosis al cuadrado, o mejor dicho, lo defino como dosis al cuadrado. Entonces, ahora el conjunto de datos va a tener esta forma, ¿no? Va a seguir una especie de hipérbola. Perdón. De parábola sería mejor. De parábola. Y acá veo que sí es posible partir el espacio en dos mitades, trazando una línea por acá. Y de este lado me van a quedar los ratones no curados y de este lado me van a quedar los ratones curados. Este es el Support Vector Classifier para un espacio de 2 dimensiones. Bueno, ¿y qué pasa si viene una nueva observación? Le di a un ratoncito, o mejor dicho, le voy a dar a un ratoncito esta cantidad específica de la droga, ¿no? En miligramos. Bueno, ¿podrá mi modelo predecir si es buena o mala, si va a estar curado o no? Sí, simplemente tengo que elevar al cuadrado, ver dónde cae, y ahí me va a decir mi modelo predictor, de qué lado cae. Y bueno, cayó del lado de los no curados. Bien, esta es la idea principal de los métodos de Support Vector Machines. Empiezan con una observación en una dimensión relativamente baja, lleva los datos a una dimensión mayor y encuentra un clasificador de tipo Support Vector, ¿sí? Como los que vimos antes, que separe los datos en la alta dimensión en dos grupos. Muy bien. Y alguno de ustedes se podrá preguntar, bueno, pero ¿por qué elegimos y igual a x cuadrado? Podríamos haber elegido cualquier otra cosa. Bien, y la cuestión es que el algoritmo de Support Vector Machine tiene algo llamado kernel function o función de kernel, que básicamente es la función que le dice al algoritmo cómo construir esa dimensión nueva, ¿sí? Cómo construir esa dimensión nueva. Y va a ir buscando sistemáticamente en las dimensiones más altas. En el ejemplo anterior, este que estamos viendo acá se llama kernel de tipo polinómico. Y toma un parámetro d para el grado del polinomio. Entonces, por ejemplo, con d igual 1, lo que va a hacer es computar la relación entre cada par de observaciones, ¿sí? Como está viendo acá, tic, tic, etcétera. Y va a decir, bueno, listo. Este es el Support Vector Classifier para d igual a 1. Luego va a pasar a la siguiente dimensión, d igual a 2. Con d igual a 2 obtiene una segunda dimensión elevando al cuadrado las observaciones, como hicimos nosotros. ¿Sí? Y luego va a computar la relación entre cada par de observaciones. O sea, para cada par, todas las relaciones. Y va a chequear por dónde va. Y eventualmente va a encontrar el umbral, ¿sí? El Support Vector Classifier para d igual 2. Luego va a hacer lo mismo para
D igual a 3. Va a agregar una nueva columna, ¿sí? Que puede ser x al cubo. Y va a calcular el algoritmo nuevamente, calculando las relaciones para cada par de observaciones, buscando qué plano va a partir mejor, ¿sí? Entonces al cuadrado, 2x al cubo, qué plano va a partir mejor el espacio. Bien, con d igual 4, repite el proceso agregando una dimensión adicional, etcétera, según lo que nosotros le hayamos dicho al algoritmo, ¿no? D va a ser un hiperparámetro, hasta que llegue a d igual n, el número que nosotros le dijimos. Tipo, le dijimos 6, va a ir subiendo las dimensiones hasta 6. Bien. Entonces, el kernel polinómico de Support Vector Machine sistemáticamente incrementa las dimensiones que nosotros hayamos puesto, digamos, de 1 a n. Empezando en 1. En 1 o el valor base de las observaciones, ¿no? En este caso 1 porque teníamos una sola columna originalmente. Hasta el valor especificado. Y calcula en cada caso las relaciones entre las observaciones para encontrar el hiperplano, y acá usamos el hiperplano de nuevo de manera genérica, que parte del conjunto en 2. Y utiliza validación cruzada, en cada caso calcula el error y se queda con el mejor D, ¿sí? O sea, a lo mejor el mejor D es D igual 2 o D igual 3. Él va a hacer varios cálculos. No es que cuando encuentra uno bueno corta. Hace todos y se queda con el mejor. Muy bien. Hay otro kernel, hay varios kernels, pero hay otro que se llama el Radial Basis, ¿sí? Y lo que hace es soporta Support Vector Classifier en infinitas dimensiones. En infinitas dimensiones. O sea, ustedes supongo cursaron álgebra 2, en álgebra 2 vieron que pueden haber infinitas dimensiones. Y eso lo trabaja Support Vector Machine a través de uno de sus kernels. Se llama RBFK. Que en realidad internamente funciona como una especie de nearest neighbor, ¿sí? Como un vecino cercano ponderado. Bueno, en el kernel radial las clasificaciones cercanas tienen más peso, etc. Hay algo que se llama el kernel trick de Support Vector Machine, que en realidad Support Vector Machine no mueve todo el conjunto de datos a un espacio de dimensión n y calcula ahí, sino que calcula la relación entre pares de observaciones, ¿sí? Como si estuviesen en otra dimensión. O sea, lo hace solo en ese cálculo, en el cálculo de la relación entre una observación y la siguiente. No hay una verdadera transformación del espacio. ¿Por qué? Porque encontraron que esta forma era más eficiente computacionalmente. Y reduce la cantidad de tiempo del cómputo y evita cierta matemática adicional. Y esto es lo que permite además el tema del radial kernel en infinitas dimensiones. Bueno, ¿se entendió este método, el Support Vector Machines? ¿Hay preguntas, dudas? Miren que esto sí entra en el examen, tienen que saber. Acá, genial. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, ya que no hay dudas, vamos a hacer una pausa, 10 minutos, y 8:05 nos volvemos a conectar acá y sigo con el siguiente tema.